Romanos 8, vamos a ubicarnos allí en nuestras Biblias. Dios bendiga a los amigos que nos acompañan, que están con nosotros allí, pendientes, ¿verdad? Cada día, cada mañana, a oír esta palabra del Señor. Una palabra que la hacemos con sencillez, hermano, pero lo hacemos con pasión, con corazón. Despertamos, no tomándonos un café, despertamos, no comiendo pan, ¿verdad? Literalmente, pero venimos con el deseo de compartir este manjar. Romanos 8. Verso 1 al verso 4, leo la palabra del Señor en este día, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la injusticia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. No es fácil para la iglesia, no es fácil para el creyente, y más aún aquellas personas que están iniciando. Pero es un combate, es una lucha, y necesitamos, hermanos, romper con muchas cosas en nuestras vidas, por nuestra fuerza, por la capacidad. La Biblia dice, ¿verdad?, que no es aquel que corre, ¿verdad?, no es el que quiere, no es el que anda allí apresurado, sino la misericordia de Dios. Y hoy día puedo decir que la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas. Hoy aquí nosotros en esta nación, ustedes allí donde están ubicados geográficamente, la bendición, la misericordia de Dios está con ustedes. Es bueno, ¿verdad?, que usted a través de la palabra nos acerquemos al Señor y entendamos la posición que tenemos. Tenemos una posición, hermano, que cualquiera persona quisiera tenerla. No estoy hablando posición, ¿verdad?, material o de pronto de responsabilidad, de cargo, sino esa posición en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un pueblo especial, elegido, escogido, con un sacerdocio, hermano, maravilloso que Dios nos ha dado. Pero debemos de entender, hay mucha gente en este tiempo que está claudicando allí en dos pensamientos, pensando, arrastrando muchas cosas del pasado. Acordémonos que aquel momento cuando Jesús fue crucificado, ya al final Él expresó una palabra y dijo, consumado es, hermano. Hasta ese momento, para la humanidad, para todo aquel que se acerca, que cree, que recibe al Señor, participa de esta bendición, de esta libertad. El que creyere en Jesucristo, ¿verdad?, tendrá esa libertad para expresar, ¿verdad?, del agradecido en el Señor. Hay gente que hoy día puede ser que estemos arrastrando cosas del pasado, pero oiga lo que dice la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, hermano. Una vida espiritual, una vida agradable, hermano. No es que no la sabemos, no es que somos los perfectos, no es que de pronto porque estamos aquí usted dirá, oye, fulano, sultano, es un hombre bendecido, es un hombre que no tiene debilidad. Sí, tenemos lucha, tenemos dificultades, fallamos cada momento, pero tenemos esta palabra incrustada en nuestro corazón. Y se la decimos al Señor y se la repetimos también a Satanás. Dice ahora, pues ninguna condenación, hermano, hay para usted y para mí. No hay condenación. Ya nuestro Señor Jesús allí hizo ese pago maravilloso. Usted y yo participamos de esta naturaleza divina. Estábamos en esa naturaleza pecaminosa. Hoy pasamos a una naturaleza pura, sana, agradable al Señor a través de esa muerte de Jesús. Y por eso tenemos esta palabra hoy, hermano. Ninguna condenación hay para ninguna persona de lo que hemos recibido, de lo que participamos. Si usted de pronto lo está torturando, lo está persiguiendo, hermano, esta palabra que de repente usted dirá, oye, yo en el pasado fui esto, no puedo, no alcanzo, no estoy apto. Eso es mentira de Satanás. Agarremos de la palabra del Señor, tomemos de la palabra de Dios, prepárese en la palabra, llénese de la palabra del Señor, porque usted es libre en Cristo Jesús. No libre para hacer lo que nos da la gana, entienda esto. Hay gente que
agarra la libertad del Señor para inventar cosas. Que el Señor nos ayude, hermano. Tenemos esta libertad espiritual. Hemos entrado al reino, al seno del Señor, para gozarnos de las maravillas. Estos días veníamos hablando acerca de esa dificultad que cometió Adán allí en el huerto del Edén. Faltó, ¿verdad?, Adán y su esposa, pero la palabra dice que luego pasó el tiempo y vino una persona. Esa persona se llamó Jesucristo. No es que está allí en el pasado, hoy está también aquí en el presente y en el futuro también lo estará. Porque no cambia, no hay variación en el Señor, bendito sea el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermano. El apóstol Pablo le resaltaba esto a la iglesia de Roma acerca de esa libertad en Cristo Jesús. Había ley, estaban bajo la ley. Algunos no podían avanzar porque de pronto decían o dijeron, ¿verdad? Hoy es muy fuerte, es muy difícil, no podemos. Pero hoy en el Señor, hermano, hoy está fácil, hermano, de que usted entregue ese yugo de pecado y reciba el yugo del Señor, esa libertad, esa obra maravillosa de Jesús. Hoy está con nosotros el Espíritu Santo, el Consolador, están los ángeles, está la palabra. Tenemos, ¿verdad?, el respaldo de la iglesia. Hermano, tenemos esa ventaja para avanzar, para salir de esa maldición, hermano, que algunas personas no pueden, están arrastrando, hermano, algunas cosas del pasado y no han podido soltarla. Hoy es el día de usted soltar y empezar a caminar bajo la gracia del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El apóstol Pablo nos da esta palabra, hermano, amén. Hay gente que se excusa, no, hermano, es mi debilidad, es mi lucha. Cada quien tiene un proceso, hermano, usted tiene el suyo, tengo el mío, sí, pero estamos en victoria en Cristo Jesús. No podemos avanzar, hermano. Necesitamos soltar esa iniquidad, necesitamos soltar esa inmoralidad, esa injusticia que de pronto es un obstáculo, hermano, para que usted y yo recibamos de la bendición del Señor. Le hemos dicho también que Dios, verdad, ama al pecador, pero aborrece al pecado. Las obras de las tinieblas las aborrece el Señor. Es necesario que se cumpla esa palabra. Allí Pablo le dice a la iglesia de Colosa, le dice que hemos sido trasladados a este maravilloso reino de las tinieblas, al reino amado de su Hijo, y estamos participando de esta naturaleza divina, dijo el apóstol Pedro, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no nos andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermano. Amén. Tenemos allí, ¿verdad?, el Consolador, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro amigo, hermano. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo es un viento. Sí, hermano, la palabra Espíritu significa viento, pero el Espíritu Santo es una persona, tiene corazón, tiene mente, tiene los 5 sentidos abiertos. Oye, escucha, también se contrista, pero también se goza con aquel, ¿verdad?, que camina a favor del Señor. El Espíritu Santo en este tiempo, en esta dispensación, es nuestro amigo, hermano. Es el amigo suyo, es mi amigo. Abre esa boca, clame allí a los 4 vientos. Dile, Espíritu Santo, ayúdame, suelte esa carga, suelte ese problema. Y allí, como dice la palabra, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna, hermano. Hay gente que dice, no, en el pasado mi familia, yo vengo arrastrando. Hay gente acerca de las enfermedades, no, es que mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá sufrieron de esto. No, hermano, párese enfrente allí, use esas palabras con autoridad, revoque esa maldición en el nombre de Jesús y avance una vida agradable, una vida en salud, en el espíritu, una vida, verdad, de convicción, una vida que usted pueda transmitir lo que hay Dios en nuestras vidas, de lo que Dios mora en nuestros seres, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro lecho, en todo para la gloria de su nombre. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria al Señor. Buenos días, mis hermanos, la paz del Señor con ustedes. Los textos del 5 al 8 dicen, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos da una manera fácil, si se puede decir, de analizar nuestras vidas y de saber qué tipo de personas somos. Si somos personas espirituales que estamos allí en amistad con Dios, si somos personas que estamos sembrando para la carne o que no hemos tenido un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y dice aquí el verso, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Y sabemos que la carne involucra también allí lo que es la mente. Y en Gálatas dice allí la palabra del Señor que manifiesta son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, adulterio, fornicación, iras, contienda. Todas estas cosas brotan de dentro de nuestro corazón y manifiestan lo que es nuestra naturaleza humana, nuestra débil naturaleza. Y cuando nosotros nos examinamos podemos ver cuán débil somos, cuán alejado de Dios estamos nosotros cuando vivimos en la carne, cuando no tenemos un nuevo nacimiento. Y dice allí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando nosotros dejamos que el Señor gobierne nuestras vidas y abrimos nuestro corazón, entonces tenemos nuestro pensamiento dirigido a las cosas que son del Señor, a las cosas que son agradables a Dios. Tenemos un pensamiento de buscar, de llenarnos, pensamos en las cosas del Señor, cómo puedo yo mejorar mi vida, mi condición humana delante del Señor, sabiendo que todas estas cosas nosotros las vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Humanamente hablando, nosotros nunca podremos acercarnos a Dios por nuestra propia fuerza, solamente con la ayuda del Señor. Y dice allí, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando una persona no ha tenido un encuentro con el Señor, pues está separado. Allí la muerte es una muerte espiritual. Es como cuando usted agarra una rama de un árbol y se la corta, esa rama se seca, se muere porque no tiene contacto, porque ya no está allí unida a la raíz. Así es el ser humano, el hombre que no tiene contacto con Dios, que no tiene comunión con Dios, se seca, se muere, está apartado de la vida. Nuestra vida florece en las manos del Señor y dice allí que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Nosotros alcanzamos una plenitud en vida en Cristo Jesús y tenemos esa paz que dijo el Señor, que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo ofrece una paz ficticia, una paz pasajera, mas la paz que el Señor nos da es esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles, momentos de prueba, de angustia, de tristeza, podemos tener esa valentía o mantener la calma, podemos tener paz en medio de la tormenta. Esa es la paz que viene de parte de Dios. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios, los deseos de la carne, de nuestra naturaleza, son enemigos de Dios. Nunca el hombre, nunca el ser humano va a pretender amar a Dios si no ha tenido un encuentro, si no ha tenido un nuevo nacimiento. Puede ser que envolvamos nuestra vida en pensamiento quizás religioso, podemos ocultar y decir, no, yo asisto a la iglesia, yo amo a Dios porque voy a la iglesia, pero eso no es todo. Nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento, un cambio, una transformación, porque humanamente hablando somos enemigos de Dios. Nuestra naturaleza es enemiga de Dios, no quiere nada con Dios. Y dice allí que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros no vamos a agradar a Dios viviendo en deleites, viviendo en nuestros pensamientos, siendo orgullosos. Puede ser que estemos dentro de una iglesia, puede ser que estemos nosotros quizás engañándonos a nosotros mismos diciendo que amamos a Dios, que servimos a Dios, pero si lo que florece de nosotros son las obras de la carne, déjeme decirle, hermano, que somos enemigos de Dios. Aunque estemos viviendo en la casa de Dios, nosotros pues entonces debemos de examinarnos y ayúdenos el Señor a tener un verdadero encuentro con Dios para tener un cambio total en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas. Bueno, el versículo 9 dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, aquí el apóstol está dando una explicación a la iglesia de Roma, acerca de lo que es vivir en el espíritu. Y él le dice, vosotros no andáis, no vivís según la carne, sino según el espíritu. Dios quiere que nosotros andemos, hermano, en una vida espiritual agradable delante de su presencia. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay algo que el Señor nos dio a nosotros cuando le recibimos, y dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en nuestras vidas. Cada creyente que recibe al Señor Jesús tiene el Espíritu Santo en sus vidas. No hay creyentes que no tenga el Espíritu de Dios. Todo aquel que cree en el Señor y que manifiesta y que declara y que confiesa que Jesús es el Señor, dice allí que tiene el Espíritu de Dios. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, que todo aquel que cree en el Señor debe tener el Espíritu Santo de Dios en su vida. Aquel que no tiene, como dice ahí, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Quiere decir que necesita confesarle, que necesita declararle en su vida. Nosotros, hermanos, cuando fuimos bautizados, dimos una declaración de que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Morimos a los deseos, a los designios de la carne para vivir una vida en el Espíritu. Y dice el verso 10 que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando Cristo mora en nuestras vidas, cuando una persona tiene a Jesús en su vida, tiene a Cristo en su vida, tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, está muerto al pecado. Es por eso que hay una transformación, hay una regeneración, hay un cambio de vida cuando la persona viene a los caminos del Señor. Esto es parte del fruto del creyente, ese cambio, esa transformación que Dios hace en nuestras vidas. Y dice que que si Cristo está en vosotros, estamos muertos al pecado. Es por eso que hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y entre el que no le sirve. Hay una diferencia entre un creyente que vive según el Espíritu, que anda, que agrada al Espíritu, a un creyente que anda en la carne. Y es por eso que el apóstol decía en los primeros versículos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no a los que andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu. Y el verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es la promesa que el Señor nos da a nosotros, que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, a nosotros también nos levantará y nos hará vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor, para que este cuerpo mortal sea vivificado en el Espíritu que mora en nosotros. Es por eso que nosotros cada día, hermanos, tenemos que anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que su Espíritu more en nosotros, que su Espíritu nos guíe a toda verdad, que su Espíritu nos redarguya, nos reprenda, nos exhorta. Cuando nuestra carne pecaminosa quiere hacer algo indebido, allí está el Espíritu de Dios
para ayudarnos, para consolarnos, para librarnos de tentación, de pecado, de muerte. Esto es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas y tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, que cada día nos perfeccione porque vamos camino a la perfección. Humanamente, con este cuerpo carnal, no podemos, hermanos, agradar a Dios, no podemos vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, necesitamos su ayuda, necesitamos su fortaleza, necesitamos su guía para que vivamos una vida agradable delante del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. El versículo 2 y 13 dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, aquí Pablo les estaba hablando a los romanos con respecto a que éramos deudores del Espíritu Santo, porque si bien recordamos cuando Jesucristo fue bautizado, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió del cielo y reposó sobre él. Y una vez más, cuando dice que Jesús se elevó al cielo, bueno, nos dejó un consolador, ¿verdad? Lo que estuvieron esperando los primeros cristianos que estuvieron reunidos, la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, y desde ese entonces, todos aquellos que recibimos al Señor, bueno, somos llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nosotros en los caminos del Señor aquí en la tierra. Dice que deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Bueno, como ya hemos venido explicando durante estos días, y bueno, decían nuestros hermanos, ya nos debemos al Espíritu Santo, y es que cuando una vez más entró el pecado a la humanidad, bueno, nuestro cuerpo automáticamente dice que bueno, nacemos en una vida pecaminosa, pero a través de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a continuar en este caminar, nos ayuda a tomar buenas decisiones, como nuestra conciencia diciéndonos qué es lo que es agradable, bueno y perfecto delante del Señor. Y es que por naturaleza, pues nosotros siempre nos vamos a inclinar a lo malo, ¿sí? Nosotros podemos estar muy tranquilos, pero si alguien viene y se mete con nosotros como seres humanos, sentimos molestia, sentimos rabia, sentimos impotencia, pero nos acordamos luego de las palabras que nos dice el Señor y lo que también el Espíritu Santo nos hace sentir. Y bueno, a pesar de que sintamos todas esas cosas, bueno, nosotros controlamos todo eso con la ayuda del Señor, que sabemos que si actuamos conforme a la carne, bueno, que si empezamos a discutir y empezamos a reclamar como supuestamente se dicen nuestros derechos, bueno, a veces la cosa puede terminar de otra manera. ¿Cuántas personas, verdad? Digamos, cuando se come la luz otro y viene el otro carro por si algo llegan a chocar, entonces lo que empiezan es a discutir y ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad? Sino que empiezan a discutir y a veces las cosas se vuelven graves porque como seres humanos no toleramos que otra persona nos haga callar, ¿verdad? A veces es difícil ese tipo de cosas, pero gracias al Espíritu Santo, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, bueno, doblegamos este cuerpo carnal, ¿verdad? Que quiere reclamar su derecho, que quiere hacerse valer, y entendemos, bueno, que es de sabio quedarse callado, que la blanda respuesta calma la ira, pero más la palabra áspera hacen subir el furor. Entonces, cuando nos empezamos a acordar de la palabra del Señor, bueno, el Espíritu Santo trae todas esas cosas en nuestra vida y bueno, y empezamos a actuar de acuerdo a la palabra. El Espíritu Santo nos hace sentir todas esas cosas y entonces nos volvemos deudores al Espíritu Santo porque Él nos está ayudando a que nuestra vida sea mejor. Y podemos ver que las personas que viven conforme a la carne, como dice la palabra aquí, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cuántas personas, verdad?, están viviendo conforme a la carne y acortan su vida, por lo menos los jóvenes que deciden, ¿verdad?, entrar en el mundo de la droga, en el mundo de la delincuencia, se da cuenta uno que es una vida muy corta, ¿verdad? Están
están dándole placeres y deleite a la carne y bueno, normalmente tienen una vida muy corta y una vida no tranquila, ¿verdad? Porque viven con angustia, creen que en cualquier momento los va a capturar las autoridades o que sus enemigos, aún sus propios amigos, le pueden quitar la vida en cualquier momento. Entonces no tienen una vida de paz, sino una vida de angustia. ¿Y por qué todas esas cosas? Porque están viviendo conforme a la carne, y cuando se vive conforme a la carne, aquí Pablo les decía a los romanos, bueno, iban a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que algunos de estos chicos se apartan de estos caminos de delincuencia, de la droga, vemos que su vida entonces empieza a ser diferente. Ellos hacen que su vida cambie, ¿verdad? Y luego es beneficio para ellos, para su familia, para todas esas cosas que Dios quiere para ellos. Entonces Dios quiere que vivamos conforme al Espíritu, porque el Espíritu trae vida, porque el Espíritu trae paz, porque el Espíritu, la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, nos hace sentir todas esas cosas que vienen juntamente con Él y nos hace ser unas personas pacíficas, unas personas que analizan las situaciones de acuerdo a la voluntad del Señor y que sabe hacer las cosas correctamente para que puedan vivir. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, hoy la palabra del Señor nos incita a vivir conforme al Espíritu para que podamos vivir, para que podamos ser de agrado ante los ojos de las personas. No es solamente llamarnos cristianos y actuar de acuerdo a nuestros impulsos carnales, sino que tenemos que hacer doblegar nuestra carne con la ayuda del Espíritu Santo y así podremos vivir y obtener la vida eterna. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, pequeños problemitas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Vamos con los versos del 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, aquí Pablo está hablando, ¿no?, a los romanos respecto, ¿no?, a quién era el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y cuán importante es el Espíritu de Dios en nuestra vida, mi amado hermano. En el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es algo muy importante, mi amado hermano, porque no solamente es decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, porque tal vez creemos que le amamos, ¿verdad? Pero no es tan solo de palabra, sino de hecho, demostrar que realmente hemos sido nacidos de nuevo, ¿no? La palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas en Cristo, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? No importa quién haya sido tú en el pasado, lo importante es el presente, es que tú has recibido al Señor y que no solamente es recibirlo, sino tener una comunión con el Señor, ¿no? Tener una comunión con ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, mi amado hermano. Muchas veces, ¿no?
nos sentimos avergonzados por nuestros pecados, ¿no? Y pensamos que, bueno, que ya no somos hijos de Dios, ¿no? Que el Señor tal vez ya está cansado de nosotros, ¿no? De ver bueno, que pecamos, que cometemos fallas en todo momento, ¿no? Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos nuevas criaturas. No puede haber temor en nuestros corazones, mi amado hermano. El temor, el temor, ya, el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿no? Y eso es muy importante. No es, hay que sentir temor, pero hacia el Señor y no un temor de miedo, ¿no? De pánico, de, ay, Dios mío, el Señor me va a hacer algo, qué sé yo, no, sino de respeto, de obediencia. Pero no podemos sentir ese miedo o ese pavor, ¿no? Por lo que pasó, ¿no? El enemigo siempre nos va a susurrar a nuestra mente el pasado, quiénes fuimos en el pasado, los errores que cometimos, ¿no? Pero sabemos que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él no se olvida, de aquellas cosas que hicimos, de aquellos pecados que cometimos. Ahora somos nuevas criaturas. En el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Una persona que realmente es hijo de Dios, se le ve en sus frutos. El fruto del Espíritu, mi amado hermano, es cuán importante es nosotros anhelar ese fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Es tan importante, mi amado hermano, porque nosotros podemos decir somos cristianos, pero si realmente no lo demostramos con nuestros hechos, si estamos tal vez haciendo cosas que al Señor no le agrada, si estamos en la carne, en los frutos de la carne, ¿no? Como decía mi hermana Vero, creo que hablaba respecto a lo que eran los frutos de la carne, ¿no? La envidia, las contiendas, los pleitos, la fornicación, adulterio, todo eso, pues realmente no somos hijos de Dios, porque el que es hijo de Dios piensa es en lo espiritual, ¿no? Y siempre va a hacer las cosas que al Señor le agradan, ¿no? Ahora, si hacemos las cosas que al Señor no le agradan, si estamos haciendo cosas que no están bien delante del Señor, pues no podemos llamarnos hijos de Dios, ¿no? Aquí en el verso 17 dice, hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el tiempo de los romanos, en el primer siglo después de Cristo, las personas que eran adoptadas tenían los mismos derechos que un hijo legítimo, un hijo nacido, natural, ¿no? Ellos venían a recibir esa herencia, ¿no? Tal cual como los demás hijos, ¿no? Y así somos nosotros como hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Somos coherederos junto con Cristo de esa herencia que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Esa vida eterna junto con Cristo. Entonces, no, así como cuando una pareja, ¿no? Adopta a un niño, lo ama como si fuese su hijo, ¿verdad? Y le da todos los beneficios, ¿no? Que tiene como hijo de esas personas, ¿no? Recibe esa herencia, recibe ese amor, ese afecto, ese cariño, ¿no? Asimismo nosotros recibimos ese amor de parte del Señor. Y así como el Señor Jesús tiene esa confianza con el Padre, ¿verdad? Esa cercanía, esa comunión tan bonita que tiene con el Padre, asimismo Él quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él, ¿no? Hay personas que dicen, no, tú no puedes llamar a Dios Diosito, porque Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios grande, ¿no? Y yo en lo particular, ¿no? Yo cuando oro, yo a veces le digo Diosito, o le digo papito, o le digo, sí, papá, ¿no?
Y yo no siento que lo esté diciendo de una manera despectiva o que yo no piense que Dios es un Dios grande, sino que es la confianza que yo tengo con Dios, ¿no? De manera de que tú, si tú sientes esa confianza con el Señor, pues tú le hablas de una manera cariñosa, como tú quieras decirle. El hecho de que tú le digas Diosito no significa que tú no pienses que Él es un Dios pequeño, no, sino que es la confianza que nosotros tenemos con Él y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esa confianza, que vengamos ante su presencia, que tengamos esa comunión, esa intimidad con Él, que podamos hablarle, así como cuando nosotros hablamos tal vez con un amigo, una amiga, cuando hablamos con nuestros padres y tenemos esa confianza con ellos y le contamos lo que sentimos y cómo nos sentimos y le hablamos de cariño, ¿no? Le decimos palabras bonitas de cariño. Asimismo nosotros debemos hacer con nuestro Padre Celestial, porque Él está allí presto a escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas, y Él quiere que tengamos una comunión constante con Él. Así que mi amado hermano, hoy te invito a que tengas esa comunión con el Señor, a que tengas esa confianza con el Señor, a que puedas decirle, Abba, Padre, aquí estoy, Señor, te necesito que me ayudes. No soy perfecta, nadie es perfecto, mi amado hermano, pero el Señor es quien nos fortalece, el Señor es quien nos ayuda a superar esos miedos, a superar esos temores, a cambiar, a ser transformados, porque eso es lo que el Señor quiere, transformar nuestras vidas, mi amado hermano. Así que hoy te invito a que tengas esa comunión, esa intimidad con el Padre. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a leer los versículos del 18 al 21 en el nombre del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, estos versículos nos hablan de la gloriosa liberación futura, ¿sí? Sabemos que hay una esperanza para el creyente y gloria a Dios por esa esperanza que nosotros tenemos en un futuro mucho mejor, en algo grandioso, en algo glorioso que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso dice aquí el apóstol, ¿verdad? Tengo por cierto, él tenía una certeza, una seguridad de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, hay una esperanza de algo tan grande, tan glorioso, que lo que nosotros podamos pasar en esta tierra, aflicciones, dolor, tristeza, eso dice que no es nada. Esas aflicciones son pequeñas y por un corto periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nosotros vivimos en esta tierra? Bueno, algunos viven poco, algunos un poco más, pero los años que vivimos en esta tierra, póngale máximo 100 años, aún 120 que alguien haya muerto hoy día, ¿no? Que antes los hombres eran más longevos, hoy menos. Pero, ¿qué es eso comparado con la eternidad? No es nada, es poco. Entonces, las aflicciones del tiempo presente, ese dolor, esa enfermedad que tenemos que padecer tristemente, es duro, sí, es duro, amados hermanos, aquellos que están en depresión, es triste, ¿verdad? Pero piensa que esto no es nada comparado con lo que Dios nos ha prometido, con la esperanza de la vida eterna, que un día estaremos en la presencia del Señor disfrutando por la eternidad. Allí ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá aflicciones, no habrá enfermedad. Allí todo va a ser alegría, va a ser gozo en la presencia del Señor. Esa esperanza es la que debe llenar nuestro corazón y en esos momentos difíciles que podamos estar atravesando, saber que todo eso es momentáneo. Tu tribulación es momentánea, tu enfermedad es momentánea, todo es momentáneo, nada dura para siempre, porque lo que es eterno
Es allí en la presencia de Dios. Allí sí vamos a estar por la eternidad. Allí vamos a disfrutar, amados hermanos. No tenemos ni idea, sinceramente, de lo grandioso que va a ser estar por la eternidad con el Señor. Pero sí sabemos que es algo indescriptible y maravilloso. Pero es una esperanza viva que tenemos todos los creyentes. Por eso dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Oiga, la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. ¿En quién? En los que hemos creído en Jesucristo. En los hijos de Dios se va a manifestar esa gloria, amados hermanos. Y es tan tremendo que dice allí que aún, dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que la tierra, la creación en general, está esperando, está aguardando esa manifestación de los hijos de Dios. Porque sabe que la tierra fue sujeta a maldición. Cuando Adán pecó, dice la Biblia, el Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Fíjense que hubo una maldición no solamente en el ser humano, en la humanidad, a través de Adán y Eva, ¿verdad? Viene el pecado, lo que se llama el pecado original para el ser humano, ¿sí? Pero no solamente el ser humano cayó en maldición, sino también la tierra fue maldita por causa del pecado. Por eso la tierra, la creación en general, también anhela ese día de redención, ese día en que ella misma será redimida de esa maldición. Por eso dice aquí que ella fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada, oigan, de la esclavitud de corrupción. Es decir, que hoy día la tierra está sujeta a corrupción. Vemos que usted ve un árbol nace, crece, pero también muere. Vemos los animales que también se mueren. Vemos que toda la creación, vemos que tiene también un proceso de corrupción. Pero la misma creación está esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Ese día en que Dios redima por completo la maldición, ¿verdad? Porque ahorita sí es verdad, el Señor nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pero mientras vivamos en este cuerpo, estamos sujetos a la muerte física, estamos sujetos a corrupción todavía en esta tierra. Pero cuando Jesucristo venga en gloria, cuando nosotros estemos por la eternidad, cuando Jesucristo reine para siempre en esta creación, incluso dice la Biblia que Él hará nuevos cielos y nueva tierra. Todo será transformado, todo será restaurado por completo. Y por eso dice ahí, porque dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que así como nosotros vamos a experimentar esa gloria, la creación también la va a experimentar y lo anhela ardientemente. ¿Anhelas tú ardientemente ese tiempo en que podamos vivir en la presencia de Jesús? ¿Anhelas ardientemente estar allí con Jesús por la eternidad? Pues si realmente ese es tu anhelo, debes saber que todo lo que puedas estar pasando ahora es pasajero, es momentáneo, pero que nos espera una gloria. Pero recuerda que esa gloria maravillosa, indescriptible, no es para todo el mundo. Es para los hijos de Dios, es para los que hemos creído en Jesucristo, que nos hemos sometido a su señorío y que andamos conforme a su voluntad. Y como nos ha venido explicando nuestros hermanos, cuando no nos dejamos gobernar por el Espíritu y no por los deseos de la carne, cuando no andamos en la carne haciendo lo que nos apetece, lo que nos dan gana, sino que andamos sujetos al Señor, sometidos a su voluntad, a la dirección y guía del Espíritu Santo. Somos esos los que vamos un día a experimentar esa gloria eterna en la presencia del Señor. Por eso es tan importante que nosotros, primeramente, si no has creído en Jesucristo, tienes que creer en Jesús. Y segundo, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a los designios de la carne. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bueno, gloria a Dios, feliz cumpleaños. ¿Y para quién? Bueno, para todo el equipo que integra
este equipo de Luz TV Barcelona está cumpliendo un año desde que se abrió el canal de televisión. Estamos de aniversario, pero ustedes saben que estamos sobre la marcha, estamos trabajando y se nos olvida. Ayer fue el aniversario, pero nos acordamos fue anoche porque alguien nos llamó y nos felicitó. ¿Y por qué nos felicita? Es que están cumpliendo un año desde que se abrió el canal de televisión. Bueno, hermanos, gloria a Dios, estamos contentos y seguimos trabajando y contamos, o sea, quedamos por descontados, que ustedes oran por nosotros. Esas oraciones nos fortalecen porque esto es hasta que el Señor venga. Esperamos que esta emisora, este canal de televisión vaya en aumento, los medios, el alcance, el conocimiento de la gente acerca del canal vaya aumentando y por eso, para eso, contamos con ustedes, con sus oraciones, para que Dios nos dé fortaleza. Estamos día a día aquí con ustedes. Tengamos ganas o no tengamos ganas, estemos cansados o estemos relajados, cualquier circunstancia en que nos encontremos no dependemos de ella para seguir los programas, sino que es una orden del Señor, ir predicar del Evangelio por todo el mundo. Entonces no vamos a predicar solamente cuando tengamos ganas, cuando nos apetezca, y cuando no, entonces abandonamos. No, hermano, de ninguna manera. El que pone la mano en el arado y vuelve su mirada atrás no es apto para entrar en el reino de los cielos. Eso es fuerte. Y en cuanto al llamado, en cuanto al ministerio, así hace el Señor. No podemos estar tomando y dejándolo, tomando y dejándolo. Vamos a cometer errores, pero debemos seguir adelante, debemos volver a la reconciliación con Dios. David metió la pata, eso no fue un error. Algunos dicen, bueno, David cometió un error. Eso no fue un error, eso fue un pecado horrendo, siendo un hombre en el que Dios comprometió su palabra, su testimonio. Cuando uno recomienda a alguien para un trabajo y sale mal, llaman a esa persona y le dicen, tú lo recomendaste. Hermano, pero a David no lo recomendó ningún hombre para el reinado. Dios mismo dijo, me he guardado para mí un rey que será conforme a mi corazón. ¿Qué quería decir con eso, conforme a mi corazón? Que era de acuerdo a su voluntad, su carácter, su comportamiento, todo le agradaba a Dios. Pero ese David se descuidó, se vino abajo, mató a un hombre para quedarse con su mujer y desde aquel día su reino se cubrió de tiniebla. Incertidumbre, miedo, soledad, se acabaron las canciones. La Biblia dice que el que esté triste haga oración y el que esté alegre cante alabanza. Pero ¿cómo podía cantar David si su corazón estaba lleno de angustia porque sentía que Dios se había alejado de él? Él mismo dijo allá en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día, porque tu mano se agravó más y más sobre mí. Así que, mis amados hermanos, ese David, en el que Dios comprometió su palabra y dio testimonio de él, le falló a Dios, pero David siguió adelante. No nos detengamos, sigamos adelante. Hace ya, bendito sea el Señor, como 48 años que camino con el Señor. Y quizás el mismo tiempo, porque 2 meses después de haber creído en el Señor, ya yo estaba sirviéndole al Señor. Y desde entonces no he parado. Una vez se me ocurrió pensar, después de una gira por toda Sudamérica que me llevó 3 años, regresaba ya, me estaba esperando el hermano Puerta porque yo iba delante de él haciendo campaña antes de que él llegara. Entonces cuando llegué yo pensaba decirle, hermano, quiero tomarme un año de descanso.
Y cuando el hermano comienza a saludar, era un matutino, empiezan a saludar a la gente y dice, ha llegado nuestro hermano Edgar Arias. Y dice, la mayor desgracia para mí sería que me dijera Edgar Arias que viene cansado y que quiere quedarse descansando. Cuando yo oí eso, entendí que Dios me estaba hablando. Le dije, no, hermano, vengo a decirle que aquí estoy a la orden. ¿Para dónde voy ahora? Y me mandó a Centroamérica. Entonces, hermano, Dios habla y Dios tiene un propósito con nosotros. Y el llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios es hasta que nos llame a su presencia. Así que no nos cansemos y ustedes oren por nosotros para que no nos cansemos. No solamente tenemos esta tarea de hacer los matutinos, lo hacemos con alegría, qué lindo es levantarse cada mañana con la palabra de Dios en la boca, sino que tenemos las actividades inherentes a un ministerio, a un pastorado. Estamos aquí predicando, estamos aquí haciendo congregaciones en las casas o células, como se les suele llamar. Estamos visitando cuando hay necesidad de visitar. Todo ese trabajo pastoral lo llevamos adelante y además desde aquí estamos haciendo un trabajo internacional. Por la gracia de Dios me comisionaron para ser subdirector y estoy haciendo el trabajo que hace un subdirector: supervisar, ver, planificar. Entonces ustedes oren para que no nos cansemos, que lleguemos hasta el final. Ya son casi 48 años que llevo sirviéndole al Señor y nunca me he tomado unas vacaciones. Si voy a algún lugar voy a predicar. Y si me preguntas cómo conociste a tal lugar, casi nunca vamos a lugares turísticos así, porque andamos en el ministerio. Nuestro descanso es la palabra, nuestro descanso es hacer la voluntad del Señor. Así que sigan orando por este equipo. Como ustedes mismos le han llamado el equipo de los matutinos, ese nombre se lo han puesto ustedes. Saludamos al equipo de los matutinos. Bueno, gloria a Dios, yo me considero de ese equipo. Ahí está Sandra también, ahí está Nacho, tiene algunos días con una tos y no se acomoda Nacho, se vive para arriba y para abajo. Ya entré en el invierno, debería cuidarse un poquito y no salir tanto a la calle. Pero bueno, los viejos son así, Nacho ya está viejo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, bueno, entramos en la palabra. El apóstol Pablo sigue haciendo su estudio, su enseñanza acerca de la gracia, acerca del don de Dios, del regalo de Dios. Y nos habla esta vez de la esperanza y nos habla del futuro de la iglesia. Allá en Isaías hay uno de los capítulos que habla del futuro glorioso de Sión. El Salmo 133 dice que cuando Dios haga volver la cautividad, entonces seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestro corazón de alabanza. Y entonces diremos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Dios sigue haciendo maravillas. Mis amados hermanos, en este capítulo nos habla de que el mundo gime, el mundo está gimiendo como la mujer con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza está gimiendo. Por todas partes hay noticias de catástrofe. Aquí en España tenemos una de las Islas Canarias, la Palma de Gran Canaria, con un volcán erosionando. Ya tiene más de una semana en erosión y gracias a Dios no hay que lamentar víctimas, pero ha acabado con más de 200 casas, ha derribado esa lava más de 200 casas y sigue avanzando, sigue erosionando. Mientras eso sucede en otras partes de España están habiendo inundaciones que arrasan con todo lo que se encuentra a su paso. Y mientras esto sucede, ya se habla de tsunami. Continuamente estamos oyendo malas noticias
terremotos, temblores. Hace poco, menos de un mes, allá en México hubo un temblor que hizo bastante daño y hubieron víctimas mortales por toda la tierra. El virus ese chino que se creía que en cuestión de 6 meses se iba a detener, pero ya va para 2 años y el mismo virus muta, cambia. Cuando se le resiste por un lado, ellos cambian para resistir a los ataques de los antibióticos. Mis amados hermanos, por todos lados hay malas noticias. Pero yo tengo una buena noticia y esa es la que están esperando, aunque no son conscientes de ello. Tanto la naturaleza como los seres humanos. Estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y así como la mujer cuando va a nacer un niño que la gente espera que nazca, comienzan los dolores de parto. Esta tierra está en dolores de parto. Todas esas catástrofes, toda esa ruina que está cayendo sobre las naciones es porque la tierra está gimiendo. Porque está a punto de manifestarse, está a punto de dar a luz la tierra. Y ese que va a dar la luz es Jesucristo. Va a dar a luz a Jesucristo. Se van a abrir los cielos. Se va a romper como un pergamino y va a aparecer en el cielo el rostro de Dios. El rostro del Señor Jesucristo. La Biblia dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y entonces nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y los muertos resucitarán primero. Se abrirán los sepulcros, los muertos oirán la voz del Señor y saldrán a resurrección de vida. Y los que vivimos seremos transformados. Este cuerpo de carne será transformado en un cuerpo angelical y levantaremos un vuelo sin nave espacial. Ese vuelo nos llevará a la patria celestial. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué tanta miseria? Porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, yo sigo en el versículo 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Terremotos en diferentes lugares, hambre. Mire, hay suficiente tecnología para producir alimento para que no haya hambre en el mundo. Pero el hombre es egoísta. El hombre acapara todo y no ayuda a su vecino, no ayuda al resto de países en la hambruna porque no quieren gastar su dinero en el transporte. Y hay países donde el excedente de los alimentos, en vez de enviarlo a países pobres, lo reparte en su mismo país a gente que a veces ni necesita. Y si no, hermano, tiran. ¿Cuántas veces hemos visto tirando leche para reducir la producción? Porque el precio ha bajado por tanta producción y ellos quieren mantener el precio alto para sacar más ganancia. Entonces tiran la leche. ¿Por qué no se la dan a los pobres? Tiran alimentos que son excedentes. Es tremendo el egoísmo del hombre. Dios ha dado suficiente para que equitativamente se reparta entre los habitantes de la tierra. Pero las riquezas del mundo, dicen por allí unos estadistas, que está en manos de unos pocos. Poca gente, millonaria, multimillonaria. Tienen tanta riqueza que 10.000 vidas podrían gastarse las riquezas que tienen, mientras que otros mueren de hambre, mientras que otros padecen. Pues la creación, todas estas catástrofes, mire, apareció el virus chino y eso no respeta ricos ni pobres, eso no respeta blancos ni negros, eso no respeta a nadie, eso le cae a todo el mundo, los médicos.
han sido los más afectados, siendo hombres de ciencia. Saben ellos cómo protegerse. Han escogido los mejores trajes, los trajes más impermeables. Sin embargo, se han contagiado y muchos médicos han muerto. Mire, todo eso es a causa de que el tiempo se acaba, de que la creación está gimiendo, porque espera la manifestación de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. No solamente la creación, sino también los creyentes, el pueblo del Señor, que tenemos al Espíritu, que sabemos que tenemos la primicia, porque Dios le plació en su gracia redimirnos, salvarnos, darnos las arras del Espíritu. A nosotros mismos nos causa de vez en cuando molestia, inquietud y a veces hasta desesperación, esperando ese momento en que el Señor venga. El Señor no retarda su venida, sino que es paciente, esperando que todos los pecadores procedan al arrepentimiento y se salven. Así que no pienses tú, bueno, desde que yo soy joven, desde que tengo uso de razón, siempre he oído que el mundo se va a acabar, que el fin viene, que Cristo viene, pero todas las cosas permanecen iguales hasta hoy. Es porque el Señor es paciente y recuerda que 1000 años para el Señor es como un día. Un día es como la vigilia de la noche que pasó. Así que el Señor no retarda su venida. Él tiene su propósito. No nos dijo un día específico, pero sí dijo señales. Él dijo que cuando viéremos guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos en diferentes lugares, señales en el cielo, entonces veríamos que su venida estaba cerca. Pues todas estas cosas se están cumpliendo hoy. Si hace años no había visto estas señales, hoy se están cumpliendo estas señales. La proliferación del homosexualismo y el lesbianismo está en la Biblia. La Biblia dice que será como Sodoma y Gomorra, casándose, dándose en casamiento, sembrando, plantando, cosechando. Mire, y vino sobre ellos lluvia de fuego y azufre y fueron destruidos, porque ellos se creían avanzados en su sociedad, desecharon el ritmo natural de la vida, desecharon la orden de Dios, desecharon la vida matrimonial para unirse en su lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y hoy en día, si aquellos tiempos fue así, hoy en día la humanidad está peor. Pero la misma naturaleza está gimiendo. Todos estos cataclismos es porque la tierra está convulsionando de dolores de parto. Prepárate para encontrarte con Dios. El versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Y nosotros tenemos esa esperanza. Lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero lo que no vemos, eso lo esperamos y con paciencia. Así que tengamos paciencia. Paciencia es esperar. Paciencia es tener calma, no desesperarse. Paciencia es tener paz. Así que ten paz en tu corazón. Si el Señor viene, nos vamos con Él. Si nos llega el día de la muerte, también nos vamos con Él. Cerramos los ojos aquí en la tierra y los abriremos en la presencia del Señor. Así que consuélate en la palabra.
Si vivimos, decía San Pablo, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que no te angustie nada. Pase lo que pase, estamos en las manos del Señor. La Biblia dice que Él nos tiene esculpido en la palma de su mano. Y dice también, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Las ovejas que el Padre me dio, las tengo en mis manos, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que estamos seguros en las manos del Señor. ¿Qué mejor refugio que las manos del Señor? El diablo no puede tocarnos, no puede tocar ni un cabello de nuestra cabeza si Dios no se lo permite. Dios le permitió arruinar a Job, pero le dijo, no toques su vida, no vayas a quitarle la vida. Así que lo empobreció, le quitó los hijos, lo arruinó, la mujer se le endiabló y lo mandó a maldecir a Dios. Mira cómo te tiene Dios y tú sigues con eso. Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió, yo sé que mi Redentor vive. Tú has hablado como una mujer fatua, una mujer necia. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Y después de deshecha esta mi carne, en mi carne de ver a Dios. Yo lo veré, Dios me restaurará, Dios me levantará. Así que hay una esperanza. Cuando las cosas vayan mal, recuerda que pronto el bien se acerca. Cuando haya tormenta, recuerda que mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Sigue avanzando, porque un día saldrás de la tormenta. Si te quedas paralizado, tu tormenta se alargará, pero si sigues avanzando, llegará el momento que saldrás de la tormenta. Así que sigue adelante. La esperanza no avergüenza. Hermano, si esperamos en el Señor, en esperanza fuimos salvos por la esperanza. Fuimos salvos, la salvación no se ve, pero estamos esperando que un día, aquel que nos redimió, que nos cambió, un día vendrá por nosotros. El versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no se ve, con paciencia lo aguardamos. Así que, como dijo Santiago a la Iglesia Universal, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y que nos acordemos de Job, aquel justo Job que padeció tanto. Y también que nos recordemos al labrador, el labrador que siembra la tierra, la labra, y espera el precioso fruto. Tiene que esperar la lluvia temprana, tiene que esperar la lluvia tardía, cultivando la tierra hasta que un día la tierra produce su fruto. Pues esta vida va a producir un fruto de salvación que es en Cristo Jesús. Así que sigamos esperando con paciencia hasta la venida del Señor. Y es el momento ya de hacer la oración entregándole nuestras vidas al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por mis pecados. Borra mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Feliz comienzo de semana. Hermano Puertas, ¿puede un pastor jugar juegos de mesa con su familia? Puede, pero no debe. Le sería mejor dedicar ese tiempo a cosas productivas. Póngase a sembrar. Enseñe a sus hijos a sembrar, a cultivar la tierra. Cosas productivas. ¿Qué hace usted jugando dominó? ¿Qué hace usted jugando dados, jugando baraja? ¿Acaso eso le va a edificar? ¿Lo va a acercar a usted a una vida de comunión con Dios? Meta a sus hijos y su familia a cultivar la tierra.